Hola, hola amigos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Carolina Lagos, yo soy de Chile y ya hace varios años que vengo trabajando con Tarot de Marsella, particularmente con el método de Alejandro Jodorowsky. ¿Ya? Bueno, mi historia es que ya hace bastante tiempo yo soy terapeuta holística, trabajo con distintas disciplinas del mundo simbólico, energético, meditación también, y en esta búsqueda espiritual me fui encontrando con algo que se llama la metagenealogía. La metagenealogía es el estudio del árbol familiar, la toma de conciencia en realidad de nuestro árbol familiar, de todas las cosas que nosotros vamos heredando, patrones de repetición, que vamos trayendo creencias, introyectos, o sea, cosas que son realmente pensamientos externos a nosotros que entran en nosotros como si fuera un chip. Nosotros desde ahí vamos repitiendo muchos de estos patrones. ¿Ya? Todo esto, todo este descubrimiento del árbol familiar, que primero partió por un descubrimiento propio, ¿no? Por un autoconocimiento, por un autodesarrollo, por ir desarrollando también todas mis potencialidades y todas mis capacidades, me encontré con esta herramienta maravillosa y lo ligué a otra herramienta maravillosa que es el tarot de Marsella. Entonces, juntos, en conjunto, estas dos disciplinas forman un trabajo muy transformador. Ya yo lo he visto en mis consultantes, en las personas también en las que yo imparto cursos, cómo van cada uno de ellos tomando conciencia de dónde viene, hacia dónde quiere ir. Y esto nos ayuda muchísimo en nuestro autodesarrollo. Entonces, el día de hoy quiero presentarles realmente parte de lo que es este trabajo para que se vaya expandiendo y para que otras personas también lo vayan conociendo. Bien, yo trabajo particularmente con tarot de Marsella. Eh, Dentro del tarot nosotros vamos a tener distintos arcanos. Ya vamos a tener 22 arcanos mayores. Cada uno de estos arcanos mayores va a representar una alegoría, va a representar un arquetipo. Todos estos arquetipos nosotros los podemos ir viendo luego en nuestro inconsciente familiar. Arquetipo muchas veces se habla de una forma universal de presentarse, es una forma ¿cómo llamarlo? Es una forma de ir relacionándose, ¿ya? Muy particularmente. Entonces, vamos viendo cómo dentro de estos 22 arcanos vamos a ir teniendo distintos arquetipos familiares, ya sean femeninos, masculinos, de madre, de padre. Y todo esto luego podemos ir preguntándonos a través del tarot de dónde viene, cómo lo he aprendido, de qué persona de mi árbol también lo he aprendido. Entonces, esto resulta una herramienta maravillosa cuando las personas vienen con algún tipo de inquietud, de conflicto y que no saben muy bien desde dónde resolverlo, cómo tomarlo. Entonces, cuando encontramos el origen, que suele ser muchas veces un origen familiar, de cómo nos han ido eh, insertando ciertos modelos de creencia, ciertos modelos educativos, y necesitamos ir liberando esa información. Entonces, una vez que nosotros podemos ver de dónde viene, es mucho más fácil encontrar cómo eso lo podemos ir trabajando. Y lo podemos ir trabajando luego con distintas técnicas. Y ahí cada persona siempre va a resonar a veces con una técnica distinta y existen muchas formas de ir sanando todas estas cosas que vamos encontrándonos dentro del tarot y dentro de estos arquetipos familiares. Entonces, para entender un poco cómo, a grandes rasgos, cómo esto lo podemos ir relacionando con el tarot, con la familia, con los distintos patrones de repetición y cómo esto se va a ir moviendo a distintos niveles, es importante entender esta carta. Ya, esta es la carta del mundo, que para el tarot de Marsella y para muchos otros tarot es una carta de realización, es una de las cartas que podríamos decir de más éxito dentro del tarot, si que lo queremos ver desde esa forma. ¿Ya? Es un momento en el cual todos nuestros centros, todas nuestras energías están integradas. Entonces, en esta carta nosotros podemos ir viendo a los costados cada una de estas energías. ¿Ya? Aquí arriba podemos ver un ángel que está relacionado con nuestro mundo de las copas, que es nuestro mundo emocional. Luego vamos a tener acá
un águila que va a representar el mundo de las espadas, que es el mundo intelectual, el pensamiento, las ideas. Luego vamos a tener acá un león que va a representar nuestra energía sexual creativa, para el tarot son los bastos. Y luego vamos a tener acá un buey, un caballo, un toro, que va a representar nuestro mundo material, que son los oros. ¿Ya? Entonces vamos a tener 4 energías acá con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Que son estas que ustedes ven acá. Lo podemos ir viendo dentro de los arcanos menores, ¿ya? Porque vamos a tener estos arquetipos en los arcanos mayores y luego vamos a tener estas distintas energías de funcionamiento en los arcanos menores, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir trabajando con los oros, que los oros representan la materia, representan nuestro territorio, representa la salud, representa el trabajo, representa el dinero, nuestro cuerpo como el primer territorio que nosotros vamos habitando, las cosas tangibles que vamos tocando, que vamos palpando, nuestra realidad, nuestras necesidades. ¿Ya? Luego de eso vamos a ir teniendo lo que es la energía de los bastos, que es la energía sexual creativa. Entonces, a nivel de los oros, nosotros nos vamos a ir moviendo dentro de nuestra hermandad. ¿Por qué? Porque a través de la hermandad nosotros aprendemos a relacionarnos materialmente. Compartimos una habitación cuando somos niños, bueno, o cuando somos adultos también, compartimos una habitación, compartimos libros, compartimos juguetes, compartimos a nuestros padres, compartimos entre nuestros hermanos, muchas veces se da también que se va heredando la ropa entre hermano y hermano, entonces los objetos que nosotros tenemos y con los cuales nos relacionamos, se va dando mucho la forma de entenderlo en nuestra hermandad, ¿ya? Luego, si nosotros subimos un poquito en la jerarquía, si que lo vemos de esta forma, como una jerarquía, ¿ya? A los hermanos nosotros los vamos a ver desde la horizontal, como iguales, como pares, ¿no? Pero luego, en la medida que empezamos a trabajar con las distintas generaciones, nuestros padres van a empezar a relacionarse a través de la energía sexual creativa, que para el tarot es son los bastos. Entonces, los bastos ya van a representar esta energía de fuego, esta energía que todo lo transforma, va a representar la energía de la creatividad, de los deseos. ¿Y por qué con los padres? Porque a través de los padres, a la unión de esta energía sexual de los padres, llegamos nosotros acá, llegamos nosotros a este mundo, ¿no? Entonces es la creación, es la energía de la creación, por eso se le llama energía sexual y creativa. Pero no abarca solo la energía sexual, sino que abarca muchísimas otras áreas, el movimiento, la acción, nuestra energía vital, ¿ya? Cómo nosotros nos conectamos con el placer, con el disfrute, con los deseos, ¿ya? En todos los aspectos, el placer, por ejemplo, de comerse un chocolate, de comerse una manzana, de pasar un día descalzo por la playa, todo ese tipo de placer es el que nos va a traer la energía de los bastos, ¿ya? Y muchas veces ese contacto con el placer y con los deseos y con el gozo viene heredado de papá y de mamá. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, cuáles son las relaciones que nosotros tenemos con cada una de estas formas de vivir, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, qué tipo de tabúes en torno a la energía sexual y al placer y a los deseos y al disfrute tenemos en nuestra familia. ¿Ya? Empezamos a ir viendo un montón de cosas, un montón de realidades que a veces no consideramos, ¿ya? Y que están ahí muchas veces como una limitación. Luego vamos a ir viendo a través de las copas, es esta carta que nosotros vemos acá, las copas, que representan nuestro mundo emocional, todos los vínculos, todo lo que son los afectos, los sentimientos, las emociones, el amor, la forma de amar, la amistad, la familia. ¿Ya? Todo esto que tiene que ver con los vínculos más sensitivos, con las formas de conectarnos entre las personas. ¿Ya? Esto viene dado muchas veces en nuestro árbol genealógico por
el nivel de los abuelos. ¿Y por qué desde los abuelos? Porque los abuelos representan ese cobijo emocional, representan la contención, ¿ya? Como un ideal, como el ideal a veces el arquetipo del abuelo de cuento, ¿no? De la abuelita de cuento que está ahí preparando el pastelito, ayudando, conteniendo, cuidando, jugando. Uno sabe que muchas veces dentro de la familia no se dan ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero en el ideal el abuelo está ahí para cuidar ese espacio amoroso, ese espacio de protección, ¿ya? Entonces muchas de las cosas que nosotros vamos viendo, de cómo nos vamos vinculando con las otras personas, pueden llegar a estar al nivel de los abuelos, ¿no? Porque los abuelos también empiezan a entregarnos cierta información. Obviamente que esto siempre hay que ir viéndolo caso a caso porque va cambiando de familia en familia, ¿no? Pero este nivel emocional muchas veces lo encontramos ahí. Y luego vamos a ir viendo el nivel de los bisabuelos a través de las espadas, ¿ya? Las espadas que son nuestro intelecto, ¿no? Que es esta que nosotros vemos acá, nuestro intelecto, ¿ya? Si queremos ir más allá, en realidad es el mundo de las ideas, la mente, los pensamientos, la imaginación, la capacidad de verbalizar, la comunicación, el lenguaje, todo esto que tiene que ver con lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo que está aquí en nuestra cabeza. Es muchas veces son ideas de la familia las que vamos heredando. ¿Y por qué al nivel de los bisabuelos? Porque los bisabuelos muchas veces que no conocemos, lo tenemos como un dato, lo tenemos como un antecedente, tenemos a veces un nombre solamente o tenemos un lugar, una ubicación, pero todo eso está muy a nivel mental. No tenemos esa relación vincular muchas veces que tenemos con los abuelos, ¿ya? ¿Por qué? Debido a la edad, en las distintas generaciones, muchas veces no alcanzamos a conocerlo. A la vez que también empezamos a conectarnos con distintas formas de pensamiento, distintas sociedades. Muchas veces al nivel de los bisabuelos había muchas migraciones entre países, entre ciudades, entre continentes muchas veces, ¿no? Migraciones campo-ciudad también. Entonces ahí se van dando distintos contextos educativos, culturales, sociales, que vamos trayendo nosotros acá. Entonces ya tenemos 4 niveles en los que podemos ir trabajando. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que vamos heredando en estos 4 niveles? Vamos heredando distintas formas de conexión con la materia, distintas formas de conexión con el disfrute, distintas formas de vincularnos emocionalmente y una forma de pensar, de creer. Las creencias dentro de nuestra familia son muy fuertes. Entonces podemos tener creencias maravillosas que pueden crear situaciones maravillosas, como también podemos tener creencias limitantes. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas que nosotros empezamos a ver acá dentro del tarot pueden llegar a ser creencias limitantes. Entonces tenemos que empezar a observar de dónde vienen esas creencias. Esta forma de leer el tarot no es una forma proyectiva, o sea, no vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar a futuro, ¿ya? Sino que más bien vamos a ir investigando en nosotras mismas, en nosotros mismos, en el autoconocimiento, vamos a ir indagando en lo que nos está pasando, en cómo nosotros lo vamos a ir muchas veces sacando hacia afuera, hacia lo externo. Todo esto tiene que ver con un movimiento interno. Entonces, el tarot nos va a permitir hacer consciente aquello que es inconsciente, porque todas estas relaciones familiares son muchas veces cosas que nosotros tenemos en el inconsciente. A pesar de que en ciertas situaciones no conocemos a nuestra familia, o a lo mejor no conocemos alguna rama de nuestra familia, o no conocemos a integrantes de nuestra familia. Pese a eso, toda esa información familiar está en nuestra psiquis, ¿ya? Aunque no la conozcamos, y eso nos va a ir muchas veces determinando ciertas formas de comportamiento, ¿ya? A veces ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en presencia del mundo y tenemos conciencia de que tenemos estos 4 mundos en nosotros, ¿ya? Estas 4 energías en nosotros, luego podemos hacer
la relación con esta mujer que es la danzante. Esta mujer que representa nuestra esencia, representa el quinto elemento, representa, incluso podríamos decir, nuestra alma, nuestro espíritu. Es nuestro ser esencial, es el yo más profundo, que en la medida que logra conectar, integrar estas 4 energías, logramos actuar en coherencia interna. Entonces lo que buscamos acá, en esta forma de leer el tarot, en estas relaciones familiares, es poder actuar en coherencia, ¿ya? No desde un pensamiento familiar, sino que más bien desde un pensamiento propio, o una forma tal vez llevándolo a otro lado, no un destino familiar, sino que un destino propio, si lo queremos hacer, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, en la medida que logramos conectar con estas distintas energías, podemos crear realmente la realidad que nosotros queremos formar, ¿ya? Entonces, vamos a tener estas 4 energías, pero además de esto, nosotros tenemos polaridades femeninas y masculinas. Estas polaridades femeninas y masculinas que las podemos ver dentro del tarot, las podemos ver como distintos arquetipos familiares. Muchas veces nosotros pensamos en lo femenino y pensamos en lo masculino como si fuera el hombre y como si fuera la mujer, pero esto va mucho más allá del hombre o de la mujer, ¿ya? Y de toda la diversidad sexual que podemos encontrar, ¿no? Entonces, lo masculino muchas veces nosotros lo relacionamos con el hombre, ¿no? Pero realmente es una energía. La energía masculina es una energía de acción, es una energía de movimiento, es una energía de ímpetu, es una energía que moviliza, es nuestra capacidad como de dirigirnos hacia un lugar en específico. Y todos, hombres y mujeres, tenemos esta energía, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra orientación, vamos a tener esta energía, está dentro de nosotros. Luego vamos a tener la energía femenina, y la energía femenina va a ser esta energía receptiva, contenedora, que cobija, que nutre, ¿no? Y todo eso es cualidad de lo femenino. Y como decía, no es solamente del hombre, o en este caso de la mujer, sino que más bien es una cualidad energética. Entonces vamos a tener estas distintas polaridades que también necesitamos integrar en nosotros y nosotras, ¿ya? Estas polaridades están en nosotros porque nosotros venimos de un hombre y de una mujer, venimos de un óvulo y venimos de un espermio, que se unen. Entonces somos 50 y 50. Ya energéticamente somos 50 y 50, entonces existen estas polaridades en nosotros y hay algún momento en que nos vamos a inclinar más hacia una dirección según nuestras circunstancias, luego hacia otra dirección según nuestras circunstancias y el momento en que estemos viviendo, porque hay momentos en los cuales necesitamos estar más activas, movernos hacia un objetivo, y hay momentos en que necesitamos estar más receptivas, ¿no? Más contenedoras, más cobijadas, dependiendo del momento, del lugar, del contexto de con quien estemos, ¿ya? Y estas distintas formas femeninas y masculinas también la podemos ver en nuestra familia. Entonces, en el tarot, en los arcanos mayores, vamos a ir viendo estos arquetipos familiares, ¿ya? Distintas formas de ser madre, distintas formas de ser padre. También podemos ir viendo cómo han sido nuestras circunstancias a veces de nacimiento, que también nos va afectando la forma de ir viendo nuestra realidad, porque hay que decirlo, la vida inicia en ese minuto de la gestación, incluso podemos decir que inicia mucho antes, en cómo estaban nuestros padres antes de conocerse, o cuando estaban en su época más romántica. ¿Ya? Entonces, ese minuto de la gestación también nos va a traer información. ¿Qué es lo que nos va pasando en ese minuto y cómo han sido nuestras formas de nacer? Entonces hay cartas también que nos van diciendo eso. Por ejemplo, esta carta, que es la carta del colgado, es una carta que nos habla mucho del árbol familiar. ¿Ya? Este personaje cuelga, ¿no?, de esta rama aquí arriba.
en la cual tenemos dos árboles, que podríamos decir son nuestros árboles genealógicos, la rama de papá o el árbol de papá y el árbol de mamá, y nosotros en el centro. Incluso si es que queremos ir más allá, esto podría llegar a representar un útero. Fíjense cómo es la forma de esta imagen. Podríamos decir que esto incluso puede llegar a ser el cordón umbilical. Y este personaje ahí está colgado de estas ambas ramas. Entonces, esperando nacer. Entonces está en ese minuto de gestación. Muchas veces esta carta nos llama a preguntarnos cómo ha sido nuestra gestación o la gestación del consultante. Y muchas veces ahí podemos ir viendo ciertas cosas que vamos trayendo luego a nuestra vida actual. Se va formando gran parte de lo que nosotros vamos a ir trayendo en el adulto en ese minuto, ¿no? Y luego en todas las etapas de desarrollo del niño, del adolescente, del joven en adelante. Bueno, como les decía, vamos a tener todas estas posibilidades, ¿no? Las 4 energías que vamos a ir observando, y vamos a tener estos arquetipos femeninos y masculinos, ¿ya? Que también pueden llegar a ser arquetipos maternos y arquetipos paternos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá en la carta de la papisa. La papisa es una carta de una mujer de un alto nivel, pero cuando estamos observándola como madre, puede llegar a ser una madre muy intelectual, una madre que se preocupa de la educación de sus hijos, una madre que está siempre dándoles información, estudiando con ellos. Es una madre que se preocupa de la educación, es la madre educativa, ¿ya? Así como también se puede estar influenciando ciertos dogmas, ciertas formas de pensamiento, ciertas creencias, ¿ya? Que muchas veces tienen que ver con estructuras a veces religiosas, a veces, como les decía, de ciertos dogmas. Entonces, fíjense cómo la papisa también nos va a dar cierta información, ya en la cual nosotros ya tenemos acá el elemento que es el libro. Pero un tema de la papisa cuando se va a un extremo, se va a su desarmonía, que como madre puede ser un poco fría, a lo mejor distante emocionalmente de sus hijos, porque ya que toda su energía se va hacia el pensamiento, hacia las espadas, a lo mejor no entra muchas veces en esa relación emocional. Pero sí luego tenemos esta otra madre que es la emperatriz. Y la emperatriz representa a esta mujer joven, que puede llegar a ser una madre adolescente o puede llegar a ser una madre muy juvenil. Ya a veces no en edad, pero sí en su forma de ser, en su forma de plantearse la vida. ¿Ya? Entonces, tenemos esta mujer que es dinámica, que es activa, que es entretenida. Entonces puede llegar a ser también una madre muy lúdica, también muy conectada con el magnetismo, con la sensualidad. Pero también esta madre puede llegar a tener una dificultad. Y esta dificultad muchas veces es el hecho de irse a lo mejor a algún extremo en el cual muchas veces es tan cercana, porque ella está muy disponible emocionalmente para sus hijos, es tan cercana que muchas veces puede llegar a ser más amiga que madre, por un lado. O puede ser una madre que al ser tan juvenil o al tener poca experiencia, si es una madre adolescente, a veces no toma la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y a lo mejor se sigue divirtiendo como lo hacía antes, sigue a lo mejor dejando a sus hijos tal vez a cargo de otras personas sin hacerse cargo de ella misma. Ahí hay que verlo como en las distintas circunstancias, pero a veces se va a los extremos, ¿ya? Y le quita un poco la responsabilidad. Eso cuando está en su desarmonía, porque cuando está en su armonía, en su equilibrio, en estas 4 energías, realmente puede llegar a ser una madre muy contenedora y una madre muy entretenida también. Luego nos vamos a encontrar con esta que nosotros vemos acá, que es la madre justicia. Y la justicia es una madre que podríamos decir equilibrada, ¿ya? Que siempre va a estar, así como es su imagen, ¿no? Siempre va a estar buscando equilibrar, ¿no? Siempre va a estar buscando la armonía, el equilibrio entre lo que es la razón y lo que es la emoción,
le va a dar a todos sus hijos por igual, ¿no? Va a ser una madre justa. Pero cuando esta madre se va a su desarmonía, puede llegar a ser una madre muy autoritaria, puede llegar a ser una madre también muy fuerte, muy impositiva, ¿no? La justicia puede llegar a ser también muy impositiva. A veces no se vuelve una mujer justa, ¿no? Entonces puede ser una madre muy potente, a tal punto que en algunas circunstancias puede llegar a castrar a alguno de sus hijos. Esto cuando estamos yendo como a un extremo. Si no es así, es una madre realmente muy equilibrada. Luego vamos a ver otro arquetipo, que es este que nosotros vemos acá, que es la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza es un arquetipo femenino que podemos ver como, no siempre se ve como madre, pero sí como un arquetipo femenino. Como la mujer aguerrida, la mujer fuerte, la mujer con valentía, la mujer que es capaz de ir pasando por distintos obstáculos en su vida para ir poniendo un pie siempre hacia adelante, ¿no? Siempre avanzando. Si llega a ser una madre, es justamente esa madre aguerrida, que muchas veces saca adelante a sus hijos pese a cualquier circunstancia. Muchas veces la dificultad también de esta mujer es que en esta capacidad que ella tiene como de ir avanzando, de la fuerza que tiene, se puede ir como acorazando. Entonces se va blindando, podríamos decir, emocionalmente. Entonces no se expone, no expone sus emociones, sino que está constantemente como con estas armaduras energéticas, obviamente. Entonces no permite, es como impenetrable emocionalmente, pero sí tiene esta capacidad de ser muy aguerrida. Luego vamos a tener acá a la carta de la estrella. Y la carta de la estrella es la madre nutricia, es la madre que entrega, es la madre que da, es la madre que amamanta. También fíjense cómo es esta imagen. Esta imagen nosotros podemos ver ahí que se ve en su seno, podemos ver incluso su vientre abultado, puede ser una madre encinta, una mujer encinta, una mujer tal vez a punto de parir. Pero representa esta entrega, representa la capacidad de dar, representa la capacidad también de generosidad, de ponerse en la posición del otro. Entonces es una carta de servicio. La dificultad muchas veces de esta carta es que no logramos darnos a nosotras mismas. Entonces damos más hacia afuera, hacia nuestra familia, hacia nuestras amistades de lo que nos damos a nosotras mismas. Entonces el aprendizaje realmente de esta carta como madre y como persona, como cualquier persona, es aprender a darnos también lo que necesitamos. Luego vamos a tener otro arquetipo, que es el arquetipo de la luna. Entonces, la luna, que es la gran madre cósmica, que podríamos decir que es la madre que lo abarca todo, es la madre que siempre está, pese que hay momentos en los cuales tal vez no la veamos. Hay momentos en que está la luna llena y hay otros momentos en que está la luna nueva, negra, ¿no? No vemos la luna, pero siempre está ahí. Entonces, este es el arquetipo de la gran madre, ¿ya? Que podríamos decir abarca todas las otras madres que ya hemos visto. También es un arquetipo que es muy emocional, que es muy receptivo, entonces es una madre también muy nocturna, en el sentido de que va a estar muy conectada con lo onírico, va a estar muy conectada con la intuición, es una madre muy intuitiva, ya como está muy, muy en contacto con su mundo emocional, va a empezar a leer esas sutilezas. La dificultad de la luna como madre es que muchas veces, como está dentro de este mundo emocional, puede volverse a veces muy melancólica, puede incluso volverse a ciertos grados depresivos, ciertas formas depresivas, porque está muy inmersa en sus emociones, incluso se puede desbordar también emocionalmente. Y en eso, en ciertos momentos, puede llegar a ser
una madre ausente, porque está muy, muy en conexión con su mundo y en poca conexión con el mundo externo. Incluso hay momentos en los cuales también esta carta puede estar hablándonos de las aguas matriarcales, es decir, la forma en la cual hemos sido gestados, gestadas, cómo, qué circunstancias, por qué circunstancias ha pasado la madre en el minuto en que nosotros hemos sido gestados. Entonces todo eso lo podemos ir viendo luego en nuestro árbol familiar. ¿Cómo ha sido la experiencia de gestación para todas las mujeres de nuestro árbol? Porque muchas veces pasa que nuestra madre ha tenido ciertas experiencias, nosotras hemos tenido ciertas experiencias, pero esto no solo queda acá, sino que se va repitiendo generación tras generación. Entonces, estas formas de nacer, estas formas o estas circunstancias por las cuales ha pasado la madre en el momento de nuestra gestación, nos va indicando muchas veces una forma de actuar. Todo eso lo podemos ir sanando. No es que porque hayamos tenido una madre de tal forma o hayamos tenido una gestación de tal forma, eso se quede ahí y no podamos hacer nada. Siempre hay actos reparatorios que podemos hacer a través de distintas técnicas de sanación para el que quiera, o a través de actos simbólicos como los actos psicomágicos. Eso va a depender de con qué está resonando cada persona. Entonces aquí tenemos estos arquetipos femeninos. ¿Ya? Y muchas veces nosotros pensamos en lo femenino y tenemos mal entendido lo femenino, y muchas veces no conocemos lo que es el sagrado femenino, porque la luna también nos habla de lo que es el sagrado femenino. A veces conocemos lo que es la herida del femenino, ¿no? Muchas veces el sometimiento, el dejarse pasar a llevar, la pasividad, la falta de acción, la inercia. Todo eso es la herida de lo femenino, no es lo femenino en sí. No es lo sagrado de lo femenino, porque lo sagrado de lo femenino es la contención, es el apapacho, es la nutrición, es lo receptivo. Entonces lo femenino no es pasivo, lo femenino es receptivo. Tiene esta capacidad de ser una vasijita, ¿no? Podríamos también hablar entre lo femenino y lo masculino de lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Las polaridades. Entonces, bueno, luego vamos a tener también la otra polaridad, que es lo masculino. Y cómo el tarot nos empieza a presentar distintos arquetipos de lo masculino, ya sea de los padres en el tarot o simplemente de lo masculino, ¿ya? Porque lo podemos ir viendo también desde esa forma. Entonces, uno de los arquetipos que nosotros tenemos acá es este, que es la carta del mago. Y el mago, si ustedes lo ven, es un niño, es un pequeño. Entonces puede llegar a ser también un hijo dentro del tarot. Dentro de estas dinámicas familiares también puede representar la carta del hijo o del niño. Pero también puede llegar a ser aquel hombre con mentalidad de niño o aquella mentalidad infantil. Anteriormente yo les había comentado que muchas veces la justicia se vuelve, cuando se polariza hacia un extremo, hacia su desarmonía, se puede volver muy autoritaria y una mujer muy fuerte, muy impositiva. En ciertas circunstancias, cuando una persona ha tenido una madre justicia, puede llegar a estar al nivel del niño, al nivel infantil. No porque la madre sea mala, sino que muchas veces no le permite a ese hijo o hija en algunas circunstancias crecer. Entonces queda en esta versión infantil de sí mismo, pese a que puede tener, no sé, 30, 40, 50 años. Siempre se habla de que muchas veces este personaje tiene a su madre en su cabeza, en su forma de pensar. Entonces luego de esto vamos a tener a este, que es el emperador. Y el emperador hace pareja con la emperatriz, ¿no? Ellos son pareja. Aquí ya nos empezamos a encontrar con las parejas dentro del tarot. Entonces tenemos el arquetipo femenino y el arquetipo masculino.
emperatriz, emperador, que es la pareja de la cual nosotros venimos, ¿ya? De la cual nosotros nacemos. Estos son la pareja que se mira, que se encuentra. Es la pareja sexual. Nuestros padres han sido esta pareja. Claramente ahí siempre hay que ver las circunstancias de nuestros padres, pero en la generalidad puede llegar a ser así. Entonces el padre emperador es el padre estable, el padre que nos da lo que nosotros necesitamos, es el padre también proveedor, ya es el padre que se preocupa de que todos sus hijos tengan, están cubiertas sus necesidades. La dificultad de este padre es que muchas veces puede llegar a ser simplemente eso, no vincularse emocionalmente con sus hijos, sino que simplemente vincularse a través de la materia, ya a través de lo que nosotros poseemos, de lo que el papá nos puede dar. Y en eso también puede llegar a ser un hombre muy autoritario, un hombre también muy impositivo, ¿ya? Un padre muchas veces que simplemente está preocupado de proveer más que de la estabilidad emocional. Cuando está en su armonía, sí puede llegar a ser un padre muy equilibrado en ese aspecto, pero muchas veces dentro del tarot no lo vemos un poco más autoritario, ¿ya? Como queriendo imponer su ley. Luego nos vamos a encontrar aquí con el Papa, y que tiene su pareja en la papisa, ¿no? Tenemos a estos dos, que podríamos hablar que estos dos personajes representan a esos padres que son los padres educativos que les mencionaba antes, ¿ya? Este padre también es el padre que te enseña, es un maestro, ambos son personajes de un alto nivel espiritual, son el Papa y la papisa, ¿no? Son personas de un alto nivel. Pero el Papa en este caso, que puede representar también la imagen de un abuelo, porque si nosotros lo vemos también es una persona mayor. El Papa es este padre también que se preocupa de la educación de sus hijos, de enseñar, de que tengan cierto nivel cultural, de que tengan ciertas formas de pensamiento, pero la dificultad de este padre es que se puede ir al dogma, ¿no? Se puede ir a las formas de pensar a veces muy rígidas. Entonces en eso también puede llegar a ser una autoridad. ¿Y qué pasa acá? Podríamos decir que en ese aspecto estos dos se pueden llegar a parecer, pero la diferencia es que el emperador es una autoridad porque él lo dice y el Papa es la autoridad porque la Iglesia lo dice o porque la norma lo dice, porque la ley lo dice, porque la educación lo dice, porque algo más lo dice. Ese es el dogma que muchas veces tiene el Papa. Pero el Papa es un hombre de un alto nivel, por lo tanto siempre se va a preocupar de la educación, de la buena educación de sus hijos, ¿no? Y de enseñarle a que sean personas correctas. Podríamos decir también del deber ser. Luego nos vamos a encontrar acá con este otro personaje que es el carro. Y si ustedes lo ven acá, el carro es un personaje joven, entonces representa al hombre, no siempre padre, pero sí al hombre que es un conquistador, que es un triunfador, que es un galán incluso, que es dinámico, que se mueve, que siempre va a estar en pos de la conquista, de lo que él quiere, de lo que él anhela. La dificultad también de este personaje es que a veces se puede ir al extremo y estar muy preocupado como de esa imagen, del rol en el que entra, ¿ya? De la máscara. Entonces necesita aprender a conectarse con el sí mismo más que con la máscara. Pero es un triunfador, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar con este otro arquetipo que es el ermitaño, y el ermitaño es pareja de la justicia. Estos dos también son pareja. Pero fíjense cómo el ermitaño es el padre que también tiene un alto nivel,
ya es un padre que también sabe mucho, incluso puede llegar a ser también un abuelo, porque es evidentemente un hombre mayor. Pero muchas veces también es el padre ausente. Entonces, como padre ausente, imagínense la relación que nosotros podemos tener entre una madre justicia y un padre ermitaño, cuando están en su desarmonía, claramente. Muchas veces esta justicia que al tener un padre ausente o una pareja ausente, ella tiene que entrar en un rol más fuerte, más dinámico, de más autoridad, porque esa contraparte, esa polaridad masculina no está. Entonces ella necesita entrar en una energía más fuerte, incluso en una energía más masculina en ciertas circunstancias. Este padre también puede llegar a ser un padre, cuando hablo de padre ausente, no necesariamente es un padre que se va, no un padre abandonador, sino que es más bien ausente en términos emocionales. Puede estar presente en términos físicos, pero no en términos emocionales. Luego nos vamos a encontrar con este otro que nosotros vemos acá, que es el Sol, que es pareja de la Luna. Es el otro gran arquetipo del Padre cósmico, del Padre que está arriba, del Sol que ilumina. Entonces, es la gran imagen del masculino, que podríamos decir que así como la Luna abarca todo lo femenino, el Sol abarca todo lo masculino. Y acá nos podemos conectar también con lo que es sagrado masculino. La luna, sagrado femenino, el sol, sagrado masculino. Arquetipos cósmicos. ¿Ya? Y el sol es el que ilumina, el que está, el que tiene su presencia, el que te da calor. Pero también demasiado sol a veces tampoco es bueno, ¿no? Las plantitas se secan, se queman, las cosas se vuelven áridas. Entonces el sol nos da conciencia, ya es la conciencia solar, la conciencia activa. Muchas veces nosotros pensamos en lo que es la herida del masculino, entonces vemos al masculino, por ejemplo, como agresividad, como el que te pasa a llevar, como la autoridad, ¿no? Y tenemos también trastocado lo que es el masculino. El masculino no es eso. Lo sagrado del masculino no es eso. Lo sagrado del masculino es la protección, la seguridad, ¿no? La acción, la capacidad de movernos, de dirigirnos hacia un objetivo específico. Es nuestro motor, ¿no? Y esta capacidad que nosotros tenemos de sentirnos seguras en esta tierra. Entonces tenemos por un lado lo receptivo femenino y lo activo masculino. Y estos dos son los complementos. Entonces el tarot siempre nos está hablando de los opuestos complementarios, siempre nos está hablando de las polaridades y cómo nosotros necesitamos estar conectando estas dos polaridades. Entonces luego de poder ir viendo toda esta gama de personajes femeninos y masculinos, tenemos que ir observando en nuestra familia cómo estos personajes se relacionan y se van a relacionar en función de estas 4 energías que habíamos comentado anteriormente. Entonces, como nuestros padres, porque la forma en la cual nosotros y nosotras formamos pareja es la forma en que hemos visto las parejas de nuestro árbol, porque son la pareja más cercana que nosotros tenemos. Entonces, la forma de formar pareja está muy fuertemente dado en cómo hemos visto que son las parejas, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, si es que alcanzamos a conocer. Pero no siempre pensamos en estas parejas como pareja. Muchas veces lo vemos como en estas jerarquías, ¿no? Vemos a papá y a mamá como hijos, pero no los vemos entre ellos, cómo se llevaban como pareja entre ellos. O vemos a nuestros abuelos como nietos o nietas, pero no pensamos en cómo ellos se iban vinculando como pareja. Entonces, esa forma en la cual ellos se vinculan como pareja
nos podemos empezar a dar cuenta que nosotros y nosotras también nos empezamos a formar pareja de esa forma. Entonces podemos ir también viendo las distintas conexiones en estos 4 niveles. Esto como para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo se vinculaban nuestros padres o nuestros abuelos en términos del territorio, oros? ¿Cómo se llevaban en la casa? ¿Vivían en un territorio común o no vivían en un territorio común? A lo mejor estaban separados, a lo mejor no, a lo mejor vivían juntos, pero solamente uno se encargaba de los labores de la casa y el otro no hacía nada, o se repartían las labores domésticas. Uno a lo mejor trabajaba y el otro se quedaba en la casa, o a lo mejor ninguno de los dos trabajaba y vivían en precariedad. ¿Cómo nos relacionamos en el territorio? ¿Vivíamos juntos, compartíamos, por ejemplo, una cama, o vivíamos en camas separadas, dormíamos en camas separadas? ¿Nos llevábamos muy bien en el territorio, somos capaces de convivir en armonía, o realmente nada y pasábamos discutiendo y nos llevábamos pésimo? Luego, ¿cómo nos relacionábamos en términos de los fastos? En términos del sexual creativo, éramos capaces de disfrutar juntos, éramos capaces de tener una buena vida sexual, o porque ya a ese nivel nosotros ni pensamos en nuestros padres, ¿no? Muchas veces nos vetamos esa imagen de nuestros padres, pero si es que hemos visto, por ejemplo, si ellos disfrutaban, si no disfrutaban, lo pasaban bien juntos o realmente no se soportaban, cómo eran a ese nivel. Luego, cómo eran a nivel del emocional. Se amaban, no se amaban, se vinculaban, eran capaces de expresarse el amor o realmente no podían estar juntos en un lugar, ni siquiera se hablaban. Hay parejas que son muy del apapacho, hay otras que son muy frías. En ese nivel, en el nivel del corazón, ¿no? Se hacían a lo mejor cariño, a lo mejor eran románticos el uno con el otro, se notaba esa conexión emocional o no se notaba. Porque a veces también nosotros como hijos e hijas, tal vez no logramos ver a ese nivel a nuestros padres. No los vemos como pareja, pero es interesante empezar a mirarlos como pareja. Y luego a nivel del intelecto, del pensamiento, de las espadas. ¿Cómo se llevaba nuestra familia? ¿Cómo se llevaban nuestros padres? ¿Eran capaces de tener una buena comunicación? ¿Tenían pensamientos en común o pensaban cosas completamente distintas? Puede ser, por ejemplo, que un padre tenía un pensamiento religioso, el otro tenía otro pensamiento religioso, o un pensamiento político y el otro tenía otro pensamiento político, o a lo mejor venían de realidades culturales distintas, a lo mejor distintas clases sociales, a lo mejor distintos niveles educativos. Eran capaces de convivir en armonía en ese aspecto, entenderse en ese aspecto, o pasaban discutiendo y con descalificaciones, con a veces relaciones muy agresivas en ese sentido. O tal vez silencio, no hablaban, que es otra forma de agresión, muchas veces una agresión más pasiva, pero también es una forma de agresión. ¿Y qué pasa? El hijo queda al medio. Entonces, dile a tu mamá que me pase tal cosa, dile a tu papá que haga tal cosa. Y silencio entre ellos, mente, la comunicación no está, pero el hijo queda entre medio. Entonces, todas estas cosas, todas estas dinámicas familiares las podemos ir viendo dentro del tarot, cómo van siendo luego, cómo eso se va relacionando en mi vida. Entonces, dentro de una consulta, es muy interesante que nosotros utilicemos todos estos personajes del tarot para ir viendo cómo han sido mis relaciones familiares. Y en eso ir descubriéndonos, en eso ir conociéndonos, en eso también ir identificando qué es lo propio, cuál es mi realidad, la realidad de mi ser y qué es lo que hemos venido lo que tenemos introyectado de nuestra familia, cómo nosotros muchas veces actuamos a través de estos patrones familiares y no de lo que nosotros realmente queremos, no de lo que nuestra esencia quiere, que en el fondo es lo que nosotros deberíamos llegar a hacer, ¿no?
conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, conectarnos con nuestra propia esencia, con nuestra realidad, y no con la realidad que otros quieren para nosotros y nosotras. Bien, mis queridos, esto ha sido mi exposición de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido muy interesante. Podría estar hablando eternamente porque realmente esto es un tema que me apasiona. Me gustaría poder compartirles más en el tiempo que tenemos, pero tuve que sintetizar y hacer un resumen de esta exposición. Me despido con mucho cariño, con mucho agrado de poder haberles traído este tema el día de hoy. Un gran beso a todos, un abrazo y buenas noches, chao, chao, o buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Adiós.